tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que
Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto poder saludarte y quiero bendecir tu vida y felicitarte porque estamos arrancando un nuevo ciclo de la escuela de discípulos. Este es un paso para dejar de ser un creyente para ser un discípulo. Recuerde que la Escritura dice que Jesús llamó a 12 y los llamó para que fueran sus discípulos. ¿Cuál es la condición? Escuche esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir más bien en este proceso de todas estas clases? Su mente va a ser transformada. Es decir, usted va a ir de un nivel de ser un creyente que solo está pidiendo que oren por usted o que usted está pidiendo que algo ocurra por usted, para convertirse en una persona que va a provocar las cosas. Usted va a aprender a orar, usted va a aprender a ayunar, usted va a aprender a hacer guerra espiritual, etcétera. En esta escuela de discípulos, lo que queremos y lo que buscamos es poder adiestrarle a usted para que usted encuentre y desate su destino y su propósito en Dios. Ponga atención a esto. Un discípulo es aquel que está dispuesto a ser formado, capacitado, adiestrado para descubrir su propósito en Dios. Hoy en día hay mucha gente que ha muerto sin saber para qué fue creado en la tierra. La escuela de discípulos lo que hace es poder llevarte a ti para que tú conozcas cuál es tu llamado, cuál es tu destino, cuál es tu propósito en el Señor. Entonces, yo te quiero animar. Son varias clases para que no dejes ninguna de las clases y para que estés preparándote, porque al final de todo esto vamos a tener una graduación. Te vamos a graduar como un discípulo de Dios en el reino y te vamos a activar para que como un discípulo, así como Pedro, así como todos los discípulos de Jesús, incluso Pablo, tremendo Pablo, que recuerde, Pablo fue 17 años, fue un discípulo. 17 años estuvo preparándose hasta que él salió a hacer su propósito. Escuche, en la escuela de discípulos lo que te va a llevar, y el día que yo ore aquí, es para activarte, desafiarte, enviarte para que vayas y sanes los enfermos, eches fuera demonios, etcétera, 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 etcétera. Así que qué lindo, qué bendición, te quiero felicitar y animar para que llegues hasta tu última clase en el nombre de Jesús, y vamos a estar orando por tu vida. Seguimos orando por ti y bendiciendo tu vida. Yo creo que de aquí, de esta escuela, van a estar levantándose futuros líderes, futuros mentores, ancianos, diáconos, pastores, profetas, evangelistas y, ¿por qué no?, apóstoles del Señor. Así que vamos para adelante y sigue hasta el final, que Dios tiene un llamado tremendo, poderoso sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Por aquí la pastora Romina, y es un privilegio poder partir con ustedes este nuevo ciclo de escuela para discípulos. Así que muchas felicidades, y declaro que todos los que están iniciando este nuevo curso van a terminar en victoria, graduándose de esta escuela maravillosa que sé que el Señor los va a bendecir. Y vamos a partir con la clase número 1, que es la Biblia. Y vamos a ver un video, a continuación vamos a ver un video que explica brevemente los fundamentos más importantes en cuanto a la palabra del Señor. Así que preste mucha atención a lo que vamos a ver a continuación. La palabra Biblia proviene del griego biblios, que significa libros. Es una colección de escrituras sagradas escritas por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es la revelación inspirada de Dios acerca de sí mismo y su voluntad para los hombres. La Biblia contiene la mente de Dios y el plan de salvación para aquellos que creen en Dios. Fue escrita durante un periodo de 1800 años por más de 40 autores diferentes, quienes fueron movidos y dirigidos por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro sin igual. No hay otro libro como ella. Es superior en su mensaje, en su circulación, traducida a más de 1000 idiomas con una circulación anual de 29.500.000 copias, y en su poder y efecto sobre las vidas de las personas. Ningún otro libro puede satisfacer el corazón del hombre como la Biblia lo hace. Es un libro dador de vida, ha cambiado vidas y causado un gran impacto en el mundo entero. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros. Los primeros 5 forman el Pentateuco, o son los libros de la ley. Comenzando por Génesis, es el libro que habla de los orígenes. Éxodo narra la partida de Egipto y la construcción del tabernáculo.
Levítico, el libro de las leyes. Números, el libro de la peregrinación de Israel. Deuteronomio. Este libro contiene los últimos 3 discursos de Moisés antes de morir. Los libros históricos, que consisten en Josué, reporte de la conquista de Canaán. Jueces, la historia de la esclavitud de Israel y su liberación por mano de los jueces. Ruth, los ancestros de David y Jesús quienes escogieron al Señor por mejor sacrificio. Primera y segunda de Samuel. Narra los primeros años de la monarquía en Israel bajo el reinado de Saúl y David. Primera y segunda de Reyes. La historia de Israel como nación. Primera y segunda de Crónicas. Los reinos de reyes de Judá. Esdras describe el retorno de la cautividad bajo Zorobabel. Nehemías, el reporte de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el establecimiento de las leyes divinas. Esther, la intercesión de una reina por su pueblo. Los libros proféticos. Job. Este libro muestra cómo la aflicción y el sufrimiento son usados como agentes refinadores de Dios. Salmos. Es la colección de 150 oraciones y canciones. Proverbios. Es una colección de máximas morales y discursos acerca de la sabiduría. Eclesiastés. Es una reflexión acerca de la vanidad de los propósitos humanos cuando estos por sí mismos son la meta máxima. Cantar de los cantares. Una historia de amor. Los profetas mayores. Isaías. Registra profecías mesiánicas y las calamidades pronunciadas a una nación pecadora. Jeremías. Retrata la caída, esclavitud y restauración de los judíos. Lamentaciones. Retrata a Jeremías lamentando las aflicciones de Israel. Ezequiel. Libro de metáforas sorprendentes relatando la triste condición del pueblo de Dios. Daniel. Libro de visiones apocalípticas concernientes a eventos históricos tanto religiosos como seculares. Profetas menores. Oseas. Este libro trata con la apostasía de Israel, caracterizada en adulterio espiritual. Joel. Trata con el arrepentimiento nacional y hace mención al derramamiento del Espíritu Santo. Amós, el profeta pastor, denunciando el pecado. Abdías. Trata sobre el juicio de Edom. Jonás. La historia del profeta con mala disposición. Miqueas, un panorama sombrío de la condición moral de Israel, también predice el establecimiento del reino mesiánico. Nahum, calamidades pronunciadas sobre Nínive y la predicción de su completa ruina. Habacuc, trata con los misterios de la providencia. Sofonías, libro sombrío repleto de amenazas que culminan con la futura gloria de Israel. Ageo, él censura al pueblo por su negligencia en la construcción del segundo templo. Zacarías, este libro desafía a los judíos a construir el templo. Malaquías, la historia de la culminación del periodo del Antiguo Testamento que muestra que las reformas deben venir antes de la venida del Mesías. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros y encarna el nuevo pacto del cual Jesús es el mediador. Con la excepción del Evangelio de Mateo, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. La primera edición impresa del Nuevo Testamento fue realizada por Erasmus en el año 1516. Libros biográficos. Estos son más conocidos como el Evangelio y consiste en 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libros históricos. Hechos de los Apóstoles, Epístolas, Cartas Paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo. Estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Epístolas generales: Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estas fueron escritas por diferentes apóstoles. Profético: Apocalipsis. Este libro fue escrito por el apóstol Juan. ¿Qué es lo que debes saber y creer acerca de la Biblia? 1. ¿Qué es el mensaje escrito de Dios a la humanidad? 2. ¿Qué es una revelación inspirada de Dios y no un libro de historia hecho por hombre alguno? 3. ¿Qué es el plan de Dios para guiar y dirigir a los hombres? 4. ¿Qué es el poder de Dios para salvación? 5. ¿Qué es nuestra arma contra Satanás y sus huestes? 6. Que su contenido es verdadero, auténtico
y en el cual se puede confiar. 7. Que es para todas las personas, culturas, naciones, épocas y razas. La Biblia no es un libro que debas tomar a la ligera, es un libro que edifica tu vida. Por tanto, nos importa que tú crezcas, nos importa que aprendas de Dios y que tu comunión sea de continuo, día a día, leyendo e instruyéndote en cada uno de los propósitos que Dios tiene para ti. La Biblia no es un simple libro, es la palabra de Dios. Amén. Qué maravillosa ilustración que acabamos de ver, que nos muestra a grandes rasgos lo más importante de la palabra del Señor. Amén. Ya sabemos que lo que es la Biblia, cómo está compuesta la Biblia, quiénes, cuántos escribieron la Biblia, cuántos autores estuvieron ahí siendo partícipes, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Sabemos cómo está compuesta, sabemos cómo está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya sabemos más o menos la estructura de la palabra del Señor. Pero es muy importante además que sepamos y tengamos este conocimiento, cuáles son los beneficios de la Biblia, qué no es la Biblia, quiénes pueden leer la palabra del Señor. Así que vamos a ir con la palabra en Hechos 4:12. Acompáñenme a su Biblia, por favor, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la palabra? Los beneficios de la palabra es que nos transforma. La palabra es viva para romper. Dice que es como una espada que corta. Corta aquellos argumentos, aquellos pensamientos que eran contrarios de beneficio a nuestra vida. Pensamientos que lo único que hacen es dañarnos, pensamientos que nos llevan hacia el mal. La palabra de Dios dice que penetra hasta los tuétanos. ¿Para qué? ¿Para qué penetra los tuétanos? Para discernir el corazón. La palabra del Señor nos transforma. La palabra de Dios nos cambia. Diga conmigo: la palabra de Dios me transforma. Muchos quieren ser transformados. ¿Cuántos de ustedes quieren ser cambiados? ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar áreas de su vida? Amén, yo creo que todos nosotros, pero para eso es muy importante la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es verdad y es vida. Amén. Entonces, con la palabra de Dios somos capaces de enfrentar los desafíos. Amén. Somos capaces de pelear contra el enemigo. La palabra de Dios es nuestra espada para pelear contra los ataques de Satanás. La palabra de Dios es el manual de instrucciones de vida. Así es la palabra. La palabra es el manual de instrucción de vida para no cometer errores. ¿Usted sabía que la palabra de Dios está llena de consejos para la familia, para los hijos, para los padres? Si tú lees la palabra de Dios, habrá mucho conocimiento que tú vas a adquirir. En la palabra de Dios, como vimos, hay dos cosas: el plan de salvación y la mente de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres saber cómo es su corazón, cuáles son sus pensamientos, entonces yo te invito a que puedas leer la palabra del Señor. Los beneficios de la Biblia: transformación. Los beneficios de la Biblia es tu herramienta para pelear contra los enemigos de tu vida. Amén. Ahora, ¿qué no es la Biblia? Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Y vamos a ver qué no es la Biblia. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la palabra de Dios no es un mero pensamiento o un intelecto humano. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios y no los de un hombre. La palabra de Dios tiene que ver con lo que está en el corazón del Padre para sus hijos. La palabra del Señor te revela su amor. La palabra de Dios te revela el corazón de tu Padre Celestial.
Amén. Y los hombres que escribieron esa palabra, dice aquí claramente, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, lo que en realidad estamos haciendo es meditar en los pensamientos de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra, lo que estamos haciendo es meditando en el corazón del Padre. ¿Está aquí conmigo? Entonces, eso va a traer resultado en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, trae resultado en nuestra vida. Cuando nosotros la tenemos en nuestro corazón. Dice la palabra en Proverbios que nosotros debemos inscribir en nuestro corazón su palabra y nunca olvidarnos de ella. Amén. Y eso va a traer mucho fruto en nuestra vida, mucho cambio. Porque cuando usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que son como vendas que caen en sus ojos y usted dice, wow, esta verdad no la sabía. Si yo hubiese sabido esto antes, muchos de nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho, si yo hubiese sabido esto antes, no hubiese procedido de esta manera. Amén. ¿Y por qué pasa eso? Por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. No es que Dios no quiera que usted sea bendecido o yo sea bendecida o que las familias sean bendecidas. Dios quiere hacerlo. El problema es que nosotros no leemos la palabra de Dios. Entonces nos acostumbramos a vivir una religión y no experimentamos su poder sobrenatural a través de la palabra. Amén. Yo misma he sido bendecida a través de la palabra. He recibido sanidad a través de la palabra de Dios, sin que nadie ore por mí. A través de la palabra, leyendo los milagros que hizo Jesús. Dios ha sanado mi corazón, ha sanado mi vida. Porque la palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Es muy triste saber que siendo la palabra de Dios tan simple, tan sencilla, la mayoría de las personas se confunden y la mayoría de las personas dicen, no, es que es muy complicado leerla, es muy difícil, no la entiendo. ¿Sabes por qué no la entiendes? Porque cuando tú tomas la Biblia, lo hacemos de mala gana. Cuando usted tome la palabra de Dios, usted va a orar al Espíritu Santo, que es quien nos revela el corazón del Padre. Y usted va a decir, Espíritu de Dios, revélame lo que voy a leer a partir de ahora. Y nosotros siempre le aconsejamos, nuestro apóstol, nuestro pastor, nuestro padre espiritual, siempre nos aconseja, si usted va a comenzar a leer la palabra, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lea esos versículos, esos capítulos, porque esos capítulos hablan de la vida de Jesús. Y en esos capítulos nosotros vamos a darnos cuenta de ese plan de salvación maravilloso que Dios estableció para que usted y yo recibamos salvación. Amén. Así que si usted dice, yo quiero comenzar a leer la palabra, parta con alguno de estos capítulos, con Juan, parta con alguno de estos capítulos que son los evangelios de Jesús. Amén. Entonces, el mensaje de la palabra de Dios están ocultos solamente aquellos que dicen tener mucha sabiduría, aquellas personas humanas que tienen mucha grecia, mucha incredulidad. Entonces ellos están buscando el error, están buscando el problema en la Biblia y por eso no entienden el mensaje. Pero para los hijos de Dios el mensaje es claro. Para los hijos del Señor, el Espíritu de Dios te va a revelar lo que está en entre líneas. El Espíritu Santo va a traer esa revelación y ese entendimiento. Amén. El diablo teme a los hijos que conocen su identidad. ¿Sabía usted eso? El diablo teme a los hijos que conocen y saben cuáles son sus promesas y cuáles son su lugar en el reino. ¿Por qué les teme? Porque sabe que si un hijo conoce su identidad, entonces sabe que es heredero, sabe que tiene promesas, sabe que tiene un padre, sabe que el diablo está debajo de la planta de sus pies. Cuando hay un hijo que lee la palabra, que tiene identidad y que conoce sus promesas, pelea con certeza, pelea con seguridad, pelea sin temor. Amén, porque conoce que el que está dentro de él es mayor. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia en nuestras vidas? ¿Por qué la necesitamos? Vamos a ver por qué necesitamos la palabra del Señor en nuestra vida.
El resultado de permitir que la palabra del Señor entre y se establezca como parte de nuestra vida va a producir luz. Diga conmigo, luz. Y esa luz va a vencer a las tinieblas. ¿Está aquí conmigo? Las supersticiones, va a vencer la ignorancia, va a vencer el engaño, va a vencer todo argumento altivo, va a vencer los patrones de conducta. La palabra de Dios es una espada que rompe, que deshace, que desarticula las obras de Satanás. Entonces la palabra es una espada, y cuando tú tienes la espada y tú sabes manejar tu espada y tú peleas con tu espada y tienes táctica y técnica, el diablo huye de ti. Porque él sabe que si va a ir en contra de ti, tú vas a sacar la palabra. Cuando el diablo te quiera decir, tú no vales nada, cuando el diablo te quiera decir, todo lo que tú hagas te va a salir mal, entonces tú tomas la palabra de Dios y tú comienzas a declarar, escrito está, tengo un padre que dio la vida de su hijo por mí, porque de tal manera él me amó. ¿Está aquí conmigo? Usted va a declarar la palabra. Usted va a decir, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, que de tal manera Dios me ama. Yo no soy un rechazado, yo no soy un huérfano, yo soy un hijo amado. Cuando el diablo te quiere decir, nada tú lo vas a poder conseguir, nada tú vas a poder emprender. Tú quizás quieres emprender un negocio, quizás tú quieres estudiar en la universidad, a lo mejor tú quieres comenzar un nuevo proyecto en tu vida, pero tienes miedo de que todo te salga mal. Hay pensamientos que te dicen, no, nada te va a resultar. Mira, ya te equivocaste una vez, te vas a volver a equivocar otra vez. No, nunca vas a ser un próspero. Entonces, cuando el diablo te diga que nunca vas a lograr algo, entonces tú vas a decir, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, la palabra de Dios dice en Filipenses 3:14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la palabra de Dios señala que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo ser próspero, yo puedo comenzar de nuevo, yo puedo abrir un emprendimiento, yo puedo formar mi familia, yo puedo entrar a la universidad, no por mi fuerza, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hay un hijo que conoce la palabra de Dios, pelea con esa palabra, y esa palabra es su herramienta. Esa palabra es aquella que le va a enseñar que le va a ayudar a romper las obras de Satanás en contra de su vida. Pero cuando hay alguien que no conoce la palabra, no sabe pelear, entonces cree todo lo que Satanás le dice. Por eso necesitamos la palabra, porque con la palabra desarrollamos un espíritu de discernimiento. La palabra produce fe en nuestro corazón. La palabra trae paz. La palabra de Dios nos ayuda a vivir una vida limpia. La palabra de Dios nos confronta nuestra realidad, nos hace ver lo mal que estamos. La palabra de Dios como un espejo que nos muestra todos nuestros errores, nuestras faltas. Y el Señor nos dice, Romina, eso no está correcto, debes hacerlo de esta manera. La palabra de Dios nos enseña, nos encamina, es nuestra lámpara, es nuestro camino, es nuestra lámpara que nos alumbra. Amén. Ahora, hay diferentes tipos de personas. Y están aquellas personas que se oponen a la Biblia. ¿Cuántos de aquí han tenido quizás familiares, amigos, que te dicen, no, eso no es cierto, que se oponen a la palabra de Dios? Vamos a ver qué tipo de personas son las que se oponen a la palabra de Dios. Número 1, aquellos que han sido cegados a la verdad. Hay aquellas personas que han sido cegadas a la verdad por Satanás. Y eso está en 2 de Corintios 4, del 1 al 4, y en Mateo 13, 19 al 23. Satanás mismo dice que ha entenebrecido el entendimiento para que ellos no conozcan la verdad. Aquellos que no tienen la menor idea de lo que dice la Biblia son ignorantes de su mensaje, porque tienen demasiados prejuicios contra ella. No, es que a mí me dijeron, no, es que yo supe por ahí, y ni siquiera la han leído. Amén. Son también aquellas personas que han sido enseñadas erróneamente acerca de la Biblia. Aquellas personas que confiaron en alguien y quien le enseñó erróneamente la palabra. Amén. También están aquellas personas que están llenas de orgullo, de incredulidad, de mundanalidad. Son aquellas personas que están constantemente llenos de tanta influencia de las tinieblas, que no quieren creer en la palabra porque están llenos de orgullo, de altivez. Amén. Y aunque nosotros le estemos mostrando, leyendo, no van a querer.
No van a querer admitir que la palabra es verdad, porque su corazón está lleno de orgullo. Amén. ¿Y eso dónde está? En Marcos 16:14 y en Mateo 16, del 6 al 18. Aquellas personas que han sido confundidas por las interpretaciones de los hombres. Amén. Son aquellas personas que han sido tan confundidas hasta el punto de llegar y decir, ya nunca más quiero creer en esto. Amén. Por eso es tan importante estar en un lugar en donde te enseñen la palabra de verdad, en donde te enseñen a defenderte, en donde todo lo que nosotros te enseñemos tiene que estar basado en la Biblia. Amén. Usted se ha dado cuenta que todas las escuelas que el apóstol enseña, todas las clases, las prédicas, él siempre está con la palabra, él siempre está citando los versículos bíblicos. Eso es muy importante, que usted esté en un lugar en donde sea edificado de forma íntegra, integralmente. Amén. Entonces, ¿cuáles son las actitudes de Cristo hacia las Escrituras? ¿Cuáles son las actitudes de Jesús hacia la Escritura? Vamos a ver Mateo 5:18. Y dice así: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso dijo Jesús. Todo pasará hasta que pase el cielo, la tierra. Ni una jota, ni una tilde quedará sin cumplirse. Jesús creyó en la precisión y en el cumplimiento total de la palabra del Señor. Vamos a leer Lucas 24:44. Y dice así: y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Está aquí conmigo? O sea, Jesús mismo reconoció a Moisés, a los profetas y a los salmos. Jesús dice, todo lo que está escrito de mí en esto se está cumpliendo. Amén. Al igual que Jesús, nosotros debemos aprender a poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Debemos creer, debemos confiar y por sobre todo, pueblo de Dios, debemos amar la palabra del Señor. Amarla, confiar que Dios respalda esta palabra, que cada promesa que está escrita en la palabra del Señor está su amor derramado, su corazón de Padre derramado en cada línea, para que usted y yo seamos bendecidos, seamos confrontados, seamos llenos de su amor, llenos de su gracia, llenos de su santidad a través de la palabra. No permitas que las enseñanzas humanistas de este tiempo, no permitas que nada te robe el efecto poderoso de estudiar la palabra del Señor. Algunos maestros te dirán, no todo lo escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y tú y yo debemos estar alerta ante ese engaño de Satanás. Nosotros debemos poner nuestra palabra, nuestro corazón en la palabra. Debemos poner todo nuestro ser en la palabra. Respaldar, confiar, defender la palabra del Señor y amarla. Amén. Porque vale la pena hacerlo. Porque yo sé que voy a ser bendecida. Porque la palabra de Dios tiene en sí mismo poder. ¿Está aquí conmigo? Entonces, debemos entender, ojo con esto. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre leer lo que está escrito y la revelación de lo que está escrito. Amén. Y con esto ya terminamos esta primera clase y vamos a hacer esta diferencia entre lo que es el logos y lo que es el rema. Amén. El logos, la palabra logos es una palabra de origen griego que significa palabra. Amén. Pero también significa razón, pensamiento. Es decir, el logos es la palabra escrita. ¿Está aquí conmigo? El logos es la palabra escrita. Es lo que está escrito en su Biblia. ¿Y qué es lo que es rema? La palabra rema es lo que no está escrito. Es el soplo divino. Es decir, es el mensaje revelado por el Espíritu Santo.
Amén. Es el mensaje divino que una persona específica, en un tiempo específico y en una circunstancia específica, recibe de parte del Espíritu Santo. Entonces, cada día, si cada día nosotros viviésemos guiados por un rema de Dios, mire, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos hoy. ¿Está aquí conmigo? No estaríamos tomando decisiones equivocadas. Es por esto que es muy importante que al momento que usted lea la Biblia, ore al Espíritu Santo. Y usted le diga al amado Espíritu Santo, revélame lo que Dios quiere hablar a mi corazón y a mi vida. Guíame en tu perfecta voluntad. El logos es lo que está escrito y es importante, pero necesitas ser el rema. Es más, la palabra de Dios es un tesoro tan profundo que cuando tú te lees un versículo, Dios para ese día, ese momento específico, te revela algo. Pero puede pasar un año y tú vuelves a leer el mismo versículo y Dios te trae otra revelación para la circunstancia específica. Porque es un tesoro inagotable. La palabra de Dios es una fuente inagotable. La palabra de Dios siempre va a generar en ti ríos de agua viva. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos trae revelación. La palabra de Dios nos trae cambio, nos trae transformación. Amén. ¿Cuántos recibieron esa enseñanza? ¿Cuántos dicen, pastora, yo a partir de ahora voy a leer la palabra? ¿Cómo podemos activar esta palabra? Memoriza versículos bíblicos. Aquellas promesas que tú buscas en la palabra y que tú dices, esta promesa es para mí. Yo quiero declarar esta promesa. Memorízala. Escribe y pégala en tu refrigerador, pégala en las paredes, los muros, en los muros de tu habitación. Ponlas, cuélgalas. Y todos los días observa esas palabras, decláralas, confiésalas, memorízalas, apréndetela, para que puedas pelear contra el enemigo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, número 1, debemos tener una Biblia. Y número 2, ámala, conócela. Porque amando esta palabra, buscando esta palabra y orando al Espíritu de Dios para que te la revele, tú vas a recibir la revelación de tu identidad como hijo y de la identidad de tu Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a ir a la siguiente lección. Vamos a continuar esta escuela maravillosa y vamos a ir a la siguiente lección, a la lección número 2, lo que es la Trinidad. Amén. Así que ahí siga usted expectante a lo que Dios le va a hablar con la siguiente palabra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por lo que acaba de aprender, por la primera lección de la Biblia? Qué bueno que está aprendiendo sobre la palabra. Así que vamos a continuar con la siguiente lección. Es la lección número 2 en la página número 19. Mi nombre es Mario Barrios, soy uno de los pastores y hoy tengo el privilegio de poder hablar sobre este tópico maravilloso que tiene como título la Trinidad. Así que ahí en su casa repita conmigo repítalo ahí, la Trinidad. Gloria a Dios. Así que vamos a ir directamente a la lección. Pero antes necesito que vea un video introductorio sobre esta lección, la Trinidad, para poder avanzar en lo que vamos a aprender en este día. Así que ponga atención al video. La Trinidad. La Trinidad es la base de la fe bíblica. Dios es una unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, describe en forma adecuada la existencia de la personalidad trinitaria de un ser divino. Tenemos que aceptarla por fe. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, describe en forma adecuada la existencia de la personalidad trinitaria en un ser divino, pero esta no es una razón para dudar de ella. A través de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo,
encontramos la personalidad de la Trinidad declarada de manera inequívoca. Las tres personalidades representadas en una persona, pero tres en cuanto a funciones. Las tres poseen los mismos atributos e importancia. Los ejemplos de Trinidad los podemos ver en todo nuestro alrededor, así en un átomo compuesto de electrones, protones y neutrones, el ser humano con un cuerpo, un alma y un espíritu, el huevo con una cáscara, una yema y una clara. Dios es un Padre, es un Hijo y es un Espíritu Santo. El término de Dios significa simplemente una deidad o divinidad. Nuestro Dios, quien es descrito en la Biblia, es un verdadero ser viviente que tiene muchos nombres personales, los que se registran más de 18,000 veces en la Biblia. Él es un ser supremo y el ser perfecto y Padre. Él es perfecto en su poder, sabiduría y bondad. Él es el creador y legislador supremo del universo. Atributos de Dios. Él es eterno, descrito en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Él es autosuficiente, descrito en Salmos, capítulo 50, versículo del 9 al 12. Omnisciente, descrito en Salmos 139, versículo 4 al 6. Omnipresente, lo podemos ver en Jeremías 23, versículo 23 al 24. Omnipotente, también lo encontramos en Jeremías capítulo 32, versículo 27. Santo, descrito en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Creador y origen, a partir de Génesis capítulo 1, versículo 1. Inmutable, descrito en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Atributos de Dios como Padre. Protector, visto en Salmos capítulo 32, versículo 7. Proveedor, Mateo capítulo 6, versículo 27. Nutridor, también en Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Guerrero, visto en Éxodo capítulo 15, versículo 3. Amor, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Padre, en Juan, capítulo 1, versículo 12. Fuente, Salmos, capítulo 36, 9. Corregidor, Hebreos, capítulo 12, 6. Los nombres de Dios. En Génesis, capítulo 14, versículo 18, vemos que Él es el Altísimo o el Elohim, el Roi, el Dios que ve, el Omnisciente. Génesis capítulo 16, versículo 13 al 14. El Shaddai, el Dios que es más que suficiente, el Todopoderoso. Génesis 17, versículo 1. El Olam, el Dios eterno, el Eterno. Génesis 21, versículo 33. Eloah, el único Dios. En Daniel, capítulo 2, versículo 28. El Gibor, Dios grande. Jeremías 32, 18. Elohim Sabaoth, Dios de los ejércitos. Salmos capítulo 80, versículo 7 al 14. Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 7, versículo 14 y Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Jehová, o también Yahweh, yo soy. Éxodo 3, del 14 al 15. Jehová Elohim, el Señor Dios, el Creador, el Redentor. Génesis capítulo 2, versículo 4. Jehová Elohim Sabaoth, Dios de los ejércitos de los cielos, de la creación y las escrituras. Salmos capítulo 84, versículo 8 y Jeremías 15, 16. Adonai Sabaoth, Señor Jehová de los ejércitos. Salmo capítulo 69, versículo 6. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22, 14. Jehová Rafa, el Señor que sana. Éxodo 15:26. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Éxodo 17:15. Jehová Caná, el Señor celoso. Éxodo 20, capítulo 5 y Éxodo 34:14. También en Deuteronomio 5:9. Jehová Macadescum, Jehová que santifica. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y Levítico 28. Jehová Salom, el Señor es nuestra paz. Jueces capítulo 6, versículo 24. Jehová Zafat, el Señor es juez. Jueces 11:27. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 3 y Salmo 24:10. Jehová Elión, Jehová el Altísimo. Salmo 7:17. Jehová Raha, el Señor es mi pastor. Salmos 23:1. Jehová Osenu, Jehová nuestro hacedor. Salmos 95:6. Jehová Gibor, el Señor es poderoso. Isaías 42:13. Jehová Sitkenu, el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Jehová Sama, el Señor está allí, el omnipresente. Ezequiel 48:35. La deidad de Cristo. La palabra deidad significa lo mismo que Dios, es decir, al hablar de la deidad de Cristo,
se afirma que Él posee todos los atributos para ser llamado Dios. Algunos de los nombres de Jesús en las Escrituras son Jesús, Mateo 1:21, Príncipe de paz, Dios fuerte, Isaías 9:6, Admirable consejero, el Santo, Isaías 9:6 y Marcos 1:24, Cordero de Dios, autor de la vida, Juan 1:29 y Hechos 3:15. Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 15:3. Pastor y obispo de nuestras almas, Primera de Pedro 2:25. Mesías, la verdad, el Salvador, Juan 1:41, Juan 14:6 y Segunda de Pedro 2:20. La principal piedra del ángulo, el Rey de Reyes, Efesios 2:20, Apocalipsis 19:16. Juez justo, luz del mundo, Segunda de Timoteo 4:8, Juan 8:12. La cabeza de la iglesia, estrella de la mañana, Efesios 1:22 y Apocalipsis 22:16. León de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Raíz de David, verbo de vida, Apocalipsis 22:16. Primera de Juan 1:1. Autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Abogado, el camino, nuevo día, Primera de Juan 2:1, Juan 14:6 y Lucas 1:78. Señor de todos, yo soy Hijo de Dios, Hechos 10:36, Juan 8:58, Juan 1:34. El sol de la justicia, el sol de justicia, Señor Jesucristo, Malaquías 4:2 y Hechos 15:11. Príncipe de los pastores, Primera de Pedro 5:4. La resurrección y la vida, Juan 11:25. Cuerno de salvación, guiador, Lucas 1:69, Mateo 2:6. El alfa y el omega, Apocalipsis 1:8. La deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es quien revela el corazón del Padre, el Hijo y su voluntad perfecta. Su deidad no es un modo de Dios, ni es el poder de Dios, ni influencia divina, sino es Dios mismo. La tercera persona de la Trinidad es la promesa cumplida que Jesús dejó a sus discípulos antes de acceder al cielo. Posee intelecto. Isaías 11:2, Primera de Corintios 2, del 10 al 13 y Romanos 8:27. Posee emociones. Isaías 63:10, Efesios 4:30 y Colosenses 1:8. Posee voluntad. Primera de Corintios 12:11. Sus atributos: es eterno, Hebreos 9:14, es santo, Romanos 1:4, es sabio, Isaías 11:2, es omnipotente, Salmos 139, 7 al 12 y Hechos 1:8. Es omnisciente, Primera de Corintios 2, 10 al 11. Es omnipresente, Salmos 139, del 7 al 12. Sus obras son: enseña, Juan 16:13, guía, Romanos 8:14, consuela, Juan 14:26, intercede, Romanos 8:26, redarguye, Segunda de Timoteo 3:16. Debemos tener en conciencia que Dios es uno solo y verdadero, pero que está conformado de tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos desea relacionarse con nosotros de forma particular. El Dios Todopoderoso, quien rige el universo y tiene nuestra vida en sus manos. El Dios Padre, quien nos provee, nos aconseja y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Dios Hijo, quien nos enseña, quien vino por nosotros para que seamos salvos y caminemos en la senda de sus caminos para hacer la voluntad de Dios. Y el Dios Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, quien es nuestro amigo. Es por eso que te invitamos y desafiamos a que comiences una búsqueda en intimidad hasta recibir el abrazo del Padre, el abrazo del Hijo y el abrazo del Espíritu Santo. Solamente una relación fundada en ellos podrá hacer que tus caminos estén llenos de paz
y que tu vida se alinee con el propósito que Dios te entregó desde antes que nacieras. Amén. ¿Entendió un poquito el video? Ese video es muy importante para que usted pueda introducirse al tópico que vamos a tomar hoy, que es un tópico muy importante. Si usted está con alguien ahí en casa, dígale que está con esa persona, dígale, es muy importante, así que pon atención. Así que vamos directamente a la clase. En su libro, en el libro rojito, ¿cierto? Para Escuela de Discípulos, que es la escuela que estamos ahora. Tome ese libro y vaya a la página 19 y vamos a iniciar. La Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es la base de la fe bíblica cristiana. Dios es una unidad que se compone de tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que usted ha escuchado esto alguna vez. Es un tópico bien conocido, quizás incluso en distintas religiones, pero hoy usted va a entender con la base bíblica qué es lo que significa, así que ponga mucha atención. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia como Trinidad, la palabra digamos textual, se entiende en la forma en que Dios nos explica y nos expresa este principio sobre esta unidad que se llama Dios compuesto de tres partes. Se lo vuelvo a decir: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando empezamos a ver la Biblia, cuando empezamos a ver la palabra de Dios y Él se expresa, se manifiesta como esta unidad de tres partes, es que nosotros tenemos que recibirlo por la fe, aprenderlo y poder tener las bases bíblicas y llegar al entendimiento para poder recibir esta enseñanza. Entonces, a través de las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, encontramos la persona de la Trinidad declarada de manera inequívoca. Es decir, cuando vemos en la palabra de Dios que se refiere a Él, a esta Trinidad, cuando habla de Él Padre, cuando habla de Él Espíritu Santo, cuando habla del Hijo que es Jesucristo, es inequívoco, es decir, es muy claro en la palabra y lo vemos de manera directa. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar esto que a veces es difícil de explicar? ¿Cómo es que Dios es tres partes? ¿Cómo es que Dios se manifiesta en tres tipos de personas? Porque está la persona de Jesucristo y yo digo, wow, es mi Jesús, mi Señor y Salvador, pero también está mi Dios. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Hay muchas cosas en la vida, en la tierra, que están compuestas de tres partes. Ejemplo. Un átomo está compuesto de protón, neutrón y electrón, y en el libro usted puede ver cómo esos tres se interlazan y funcionan como una unidad para crear un átomo. También tenemos el ejemplo de un huevo que tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara, ¿cierto? Pero sigue siendo un huevo. De la misma manera, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola unidad. Es súper interesante este tema, porque el Señor, yo siento en mi corazón que nos dejó ciertas pistas en el día a día, nos dejó pistas en el universo, en la tierra, de la importancia de ser tres en una sola unidad. De hecho, el ser humano también está compuesto de tres partes. Usted y yo somos compuestos de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Lo mismo lo dice la palabra. Y también vemos en otras unidades de la física, por ejemplo, que pasa algo similar. El tiempo como unidad física también consiste de un pasado, de un presente y de un futuro. También podemos ver, por ejemplo, los estados de la materia. Tenemos un sólido, un líquido y un gaseoso. Se da cuenta de que de alguna forma Dios nos dice a través de su creación que la conformidad de tres partes es como una ejemplificación en el día a día de lo que Él también es para que podamos entenderlo. Entonces, nosotros también fuimos conformados, como dice la palabra, a imagen y semejanza de Dios, hechos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más claro que el agua no puede ser. Usted vaya a la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23 y va a poder ver que somos seres tripartitos, de tres partes. La Trinidad en el Antiguo Testamento lo podemos ver cuando avanzamos en la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, Él nos dice que nos vuelve a confirmar que es una sola unidad. En este pasaje de la Escritura, la palabra uno, cuando dice uno es, en hebreo es echad, para que lo pueda ver en su libro, echad, que significa unidad compuesta. Es una palabra hebrea, echad.
La palabra plural para Dios es Elohim. Cuando Dios se refiere a uno es Elohim, pero cuando dice la palabra uno es, está hablando de una palabra compuesta, es decir, está diciendo Eshad en hebreo para decir somos una composición de tres partes, y la palabra particular para Dios es Elohim. Y cuando se refieren en Elohim, en la palabra de Dios habla de el Dios que creó los cielos y la tierra, y todo esto nos damos cuenta que implica que son más de uno. Ahora nosotros vamos a ir entendiendo en qué momento dice que son tres, y eso es lo que vamos a explicar en esta clase. Pero síganme en la palabra en Génesis 1:26 para llevarse una sorpresa. Génesis 1:26, como sabe, el libro de Génesis está en inicio de la palabra, a las primeras páginas de la Biblia, y podemos ver en Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un pasaje muy simple, está diciendo que cuando va a hacer la creación, que somos nosotros el hombre, vamos a hacer a imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora, acá viene el detalle. Primero que todo, al principio dice dijo Dios, entonces dijo Dios. Cuando vemos el original en hebreo, Dios lo usa con la palabra Elohim, que acabamos de describir anteriormente como un solo Dios. Pero luego dice hagamos. La última vez que yo chequeé, la palabra hagamos es plural, ¿cierto? No es singular. Está hablando de que son más, como hagamos a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, desde el inicio de la palabra de Dios, también sumándole a eso que vemos que habla de que el Espíritu de Dios estaba por las aguas, ¿cierto? También hablamos que Dios Padre creaba, etcétera, y estaba el Verbo y tanta cosa. Nos damos cuenta que desde el inicio el Señor nos habla de una unidad que ahora sabemos por revelación, gracias a nuestro Señor Jesucristo, son tres. Entonces, cuando usted vaya a la palabra para que confirme, no se quede solamente con el libro, porque la palabra de Dios es nuestra espada, ¿cierto? Es nuestra verdad. Y se va a dar cuenta que dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, o sea, como una unidad. Por lo tanto, cuando usted se contextualiza en ese momento en la creación del mundo y del ser humano, nosotros pensamos en nuestra mente limitada de que había una sola persona y ese es Dios. Pero nos damos cuenta que Él se refiere a sí mismo como esta unidad de tres partes. ¿Amén? ¿Le voló ya la cabeza o no? ¿O todavía no? Mire que esto se pone más y más entretenido y más espectacular de lo que su Dios, el Todopoderoso, aquel Dios maravilloso, creó y cómo Él está conformado para revelarse a nosotros como hijos. ¿Alguien me dice amén ahí en casa? Dígame amén, yo lo creo y quiero aprender más. Continuamos. La palabra hagamos hace referencia en plural, como lo acabamos de decir, lo que infiere que fue una conversación entre miembros de una Trinidad. Nosotros tenemos esta forma, dinámica de explicarlo. Dios Padre hizo la planificación, el Dios Hijo ejecutó el plan y sostuvo la creación, y el Dios Espíritu Santo la restauró y le dio vida. Gloria a Dios. Entonces, el estudio de la Trinidad es muy interesante, nos muestra lo infinito y complejo que es nuestro Dios. No podemos pensar en un Dios pequeño, ¿cierto? Hablamos de un Dios gigante, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y es por eso que a veces ciertas cosas son complejas de entender, pero si algo yo he aprendido es que nuestro Dios nos la enseñó de una manera comprensible, entendible a cualquier hijo de Dios. Entonces, aunque nuestro Dios es infinito y es todopoderoso, Él ha escogido simplificarse a sí mismo para sus hijos. Él es absoluto, el invisible, sin forma, a quien ningún hombre jamás ha visto. Sin embargo, a través de su gracia, Él se manifestó a sí mismo en el Hijo, en visible, ¿cierto? En nuestro Señor Jesucristo, se reveló a sí mismo como el Padre de ese Hijo a través del poder del Espíritu Santo. Esta lección es tan maravillosa y a mí me trae una satisfacción, de verdad me llena mi corazón, porque acá comenzamos a entender el bello plan de Dios para nosotros sus hijos. Ahora vamos a ir directamente a estudiar las partes de esta Trinidad. Ya dijimos que son tres, ya dijimos que es una composición, que Dios es una sola unidad de tres partes, y vamos a iniciar explicando cada uno, partiendo por la deidad del Padre. Mire qué interesante que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra enseñando estas cosas,
hasta ese momento en el pueblo escogido de Israel, que es el pueblo escogido de Jehová Dios, Dios se mostraba a sí mismo como Jehová Dios, el creador. Muchas de las palabras en hebreo originales que podemos ver en la Biblia, cuando vamos a la Biblia original, nos damos cuenta que ellos se referían a Dios como el creador, como el todopoderoso, como el Dios de dioses, como el único Dios creador del cielo y de la tierra. O sea, las palabras que se ocupaban para definir a ese Dios eran llevadas a entender a un Dios todopoderoso. Pero cuando Jesucristo, que entendemos hoy como Hijo de Dios, era parte de Dios también, Dios mismo acá en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, Él nunca en el Nuevo Testamento vemos que usó la palabra Jehová. Es decir, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a dirigirse al Dios como el Todopoderoso, pero Jesucristo vino a explicarlo de otra forma, de una forma que nosotros lo podemos entender el día de hoy, y es que le llamó Padre. Le llamó Padre, por eso oró Padre nuestro, por eso Él se refirió a ese Dios todopoderoso que sigue siendo todopoderoso, que sigue siendo el creador de los cielos y de la tierra, pero le llamó Padre para que nosotros podamos entender la deidad del Padre. Y aunque sigue siendo todopoderoso y oramos a Él y le adoramos como el creador del cielo y de la tierra, como el omnisciente, omnipresente, lleno de gloria y de poder, la forma en que más lo podemos entender y Él desea que usted le entienda es como Padre. Entonces iniciamos con la primera parte de la Trinidad, la deidad del Padre. El término de Dios significa simplemente una deidad divina. Cuando nosotros decimos Dios, hablamos de una deidad divina. Nuestro Dios, quien es descrito en la Biblia, es un ser verdadero, es un ser viviente y tiene muchos nombres personales. Ahí, por ejemplo, vemos el ejemplo de Jehová, ¿cierto? Como se lo acabo de decir. Los que se registran son más, las veces que se hablan de ese Dios, son más de 18,000 veces en la palabra de Dios. Él es el ser supremo, el ser perfecto y es el Padre. Siendo Él perfecto y como Padre, como esa forma de llamarle Padre, es el creador. ¿Usted sabía que en la genética actual, los científicos han descubierto que el material genético de un padre y de una madre, al tener un hijo, es un material combinado? Pero se ha descubierto que el sexo de ese niño, del bebé que vaya a nacer producto del amor de ambos, es definido por el cromosoma del padre. Por lo tanto, esa es otra forma de decir que para explicar la deidad del Padre sigue confirmándose que es el creador. ¡Wow! Diga wow allá en la casa. Es decir, el Padre es el Padre creador. Confirma lo que hasta ese momento el pueblo de Israel estaba tratando de seguir llamándolo a Él. Es decir, cuando Jesucristo le dijo el Padre al pueblo de Israel, algo pasó en el corazón de ellos. Pudieron confirmar lo que ya hablaban como el Creador. Por lo tanto, cuando hablamos de la deidad del Dios Padre, es el Padre creador de los cielos, de la tierra. Es aquel que nos tiene forma, es aquel que es 100% espíritu y habita en los cielos, y el cielo fue creado por Él, también creó nuestra tierra, ¿cierto? Y es quien habita allá en los cielos. De esa manera podemos describir la deidad del Padre. Dice en Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay quien haga el bien. El concepto más alto que alguna vez podemos entender es el concepto de Dios. Y tener este concepto correcto nos salvará de la idolatría, supersticiones y de perversiones. ¿Por qué razón, mi hermano y mi hermana, hay tantas religiones, hay tantos pensamientos de hombre, hay tantos quizás formas de hablar, formas de referirse, hay tanta idolatría a ciertas imágenes, a santos, a dioses paganos, como se le define incluso allá afuera, sin quizás creer en Dios, se les definen como dioses paganos? Es porque se ha entendido a través de la historia del universo, la historia de la humanidad, que hay un solo Dios verdadero. A mí me llama mucho la atención que nosotros como hijos de Dios tenemos que todo el tiempo interactuar con lo que es del mundo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo que no éramos de este mundo, estábamos en este mundo, pero no éramos de este mundo. Es decir, tenemos que interactuar con las cosas del día a día.
Y muchas de esas cosas no le dan la gloria a Dios, son seculares. A veces cuando vamos a nuestro trabajo no podemos llegar pensando que al ser hijos de Dios somos mejores que los demás. No, por el contrario, tenemos un regalo y ese regalo es para compartirlo. Por lo tanto es nuestro deber compartirlo. Pero sin lugar a duda tenemos interacciones que de repente nos incomodan y tanta cosa que tenemos que lidiar. Ocurre que cuando tenemos que lidiar con todo esto, una de las formas que nos ayuda a nosotros a poder lidiar, a avanzar con esto, es saber que hay un conocimiento único. La forma en que las cosas del exterior no nos hacen cambiar nuestro pensamiento ni nuestra percepción del mundo y de nuestro Dios es saber que hay un Dios todopoderoso, que hay un único Dios. Y mire qué interesante que a veces nosotros vemos una película, por ejemplo cualquiera, y cuando hablan de Dios y uno ve el subtítulo, se sigue dando cuenta que ese Dios lo ponen con minúsculas. Tome atención la próxima vez que vea una película en donde hablan de cualquier dios, por ejemplo, un dios así como nórdico o un dios de Grecia, se va a dar cuenta que le llaman Dios con D minúscula. Pero cuando hablan el Dios de la Biblia es donde ponen D mayúscula. La pregunta es, ¿cómo es que ellos incluso sin darse cuenta respetan la diferencia entre cualquier Dios de la humanidad creado, inventado, y el Dios único, el Dios Padre con D mayúscula? Gloria a Dios, ¿cierto? Eso significa que todo el mundo sabe que hay un Dios que es el Dios de dioses. La palabra lo dice así, el Dios de dioses. Pueden inventar dioses acá en la tierra, pero hay un único Dios con la D mayúscula y es nuestro Dios, el Dios de la palabra de la Biblia. Diga amén ahí en casa. Esa es la única forma de poder sujetarnos en la fe. Cuando nosotros aprendemos este principio del Dios Padre, podemos avanzar sin que nada pueda movernos el piso en nuestra fe. Entonces, como vimos en el video al inicial, usted puede retroceder el video para volver a revisarlo. Hay muchos nombres y atributos de Dios. Los nombres ya lo vio en el video. Yo quiero repetirle solamente los atributos como Dios Padre. Como Dios podemos ver que es eterno, autosuficiente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, creador y origen, primero y último, inmutable, protector, proveedor, nutridor, guerrero, es el amor, es el Padre, la fuente, es el corregidor. Es decir, si se da cuenta, cuando hablamos de estos atributos en la deidad particular del Padre, podemos darnos cuenta que es la descripción de un Padre. Y esa es la deidad del Padre. ¿Alguien está aprendiendo? ¿Alguien dice amén? Me quedó claro, la deidad del Padre vive en los cielos, 100% espíritu, no lo voy a poder ver porque para entrar en esa dimensión tengo que orar, tengo que entrar en la dimensión del espíritu y voy a sentir su presencia. Gloria a Dios hasta ahí. Ahora vamos a ir a la deidad de Cristo. Y la deidad de Cristo es la deidad del Hijo, ¿cierto? Y esta yo creo que es la más fácil de explicar y es la manera maravillosa que nuestro Dios Padre decidió hacer para que el Dios Hijo pudiera enseñarnos tantas cosas que hoy día sabemos. La palabra deidad significa lo mismo que Dios, ¿cierto? Es decir, hablar de la deidad de Cristo se afirma que Él posee todos los atributos para ser llamado Dios. Ahora, ¿cómo lo describimos? Es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, quien se sacrificó y trajo la salvación como un regalo de Dios para toda la humanidad. Es el Maestro que introdujo el evangelio del reino a toda criatura. El nombre Jesús es derivado de la forma griega del nombre Yeshua o Yoshua, que significa Jehová Salvador o el Señor que salva. El título Cristo, que no es lo mismo que Jesús, es derivado de la palabra griega para Mesías, que en hebreo se escribe Mashiach y significa ungido. Es decir, estamos hablando de una parte de Dios seleccionada y elegida para poder hacerse carne acá en la tierra y ser el Maestro, ser el Señor. ¿Por qué se le llama el Señor y Salvador? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros le llamamos nuestro Señor, es que reconocemos que estamos bajo su tutela. Es que reconocemos que hay uno que se vuelve nuestro dueño y maestro.
De esa manera es que recibimos la segunda parte, que es Salvador. Y Salvador es porque, por supuesto, la tierra estaba en tinieblas, todo el mundo no tenía cómo encontrar el camino al cielo, el acceso al cielo, y nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, a través no de los actos, no de lo que la gente pueda hacer para acceder al cielo, es que vino y nos entregó un regalo. Se lo quiero explicar bien eso. Cuando nosotros nos portamos bien acá en la tierra, buscamos de alguna forma la santidad en nuestro corazón y en nuestras acciones, lo hacemos para proteger el regalo que es nuestra salvación. Pero primero lo hacemos para agradar a nuestro Dios, al Dios Padre, ¿cierto? Jesucristo, al venir a esta tierra, vino porque todos nosotros habitamos en una carne, y en esa carne nos cuesta mucho evitar el pecado. ¿Hay alguien que le cueste evitar el pecado? Seamos honestos, mi hermano, estamos en un momento seguro, en una clase segura, no se preocupe. Todos tenemos una carne, y en esa carne todo el tiempo tenemos que evitar el pecado. Por lo tanto, es imposible que una persona acceda al cielo por tener capacidades o por portarse bien todo el tiempo. En algún momento de la vida vamos a pegar una pequeña mentirita y ya somos pecadores. En algún momento vamos a tener una sensación negativa para con otra persona y ya estamos pecando. En algún momento vamos a comentar con alguien sobre otra persona y ya estamos pecando. Se da cuenta que el pecado es inevitable. Por lo tanto, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, quien viene como el Maestro, Señor y Salvador, y a través de su sacrificio nosotros somos justificados. Mi hermano, mi hermana, usted no es justificado por portarse bien. Se porta bien, se cuida, se guarda en santidad y Dios va a hacer cosas maravillosas con usted. Estamos llamados aquí en la tierra para guardarnos en santidad y que nuestro Señor no se aparte de nosotros, que todo lo de Dios está a nuestro alrededor, que las cosas nos salgan bien, que podamos bendecir a otros. Somos llamados a eso, pero nunca eso va a ser perfecto. Siempre nos vamos a equivocar. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, la deidad del Hijo, es que entra en juego y nos entrega algo que se llama una dádiva. Y una dádiva es un regalo sin merecer. ¿Y cuál es el regalo para usted, para mí? Que aunque estábamos en pecado, aunque estábamos en esto, en lo otro, aunque estábamos embarrados en el lodo quizás, Él viene y nos dice, mira, este es el regalo. Recíbeme a mí como Señor y Salvador. Cree en tu corazón que yo vine. Cree en tu corazón que yo morí por ti. Cree en tu corazón que al tercer día resucité. Y ese regalo es para ti. Y el regalo se llama salvación. Esa es la deidad de Cristo, esa es la deidad del Hijo. Por lo tanto, tenemos al Padre hasta el momento allá en los cielos, maravilloso, poderoso, creador, y ahora tenemos al Hijo aquí en la tierra, que se hizo carne. Ahora, qué interesante darse cuenta que algunos teólogos dicen eso que yo ya acabo de decir, que era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, a mí me llama la atención que Él pudo haber hecho cosas mucho más poderosas. Él pudo haber chequeado los dedos, ¿cierto? Y movido las montañas, los ríos. Pero ¿sabe por qué Él operó en la forma que operó? Que de todas formas fue sobrenatural. Porque vino a hacerse pequeño, vino a hacerse humilde. Imagínense, un Dios todopoderoso se hizo humilde para que usted y yo podamos aprender, para que usted y yo podamos seguir sus pasos. Imagínense, Él hubiera llegado gigante, inmenso, no nos podríamos nosotros identificar con Él. Pero al venir de esta manera y enseñarnos a orar, enseñarnos a liberar, enseñarnos a ir al desierto, a privarnos de alimentos para entrar en ayuno, enseñarnos a entrar en el Espíritu, enseñarnos tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, es que nos llamamos cristianos. Usted no se llama un diosito, ¿cierto? Usted se llama cristiano. Y un cristiano es representante de ese Jesucristo. La razón que usted se llama cristiano es porque comparte una fe, y es la fe en Jesucristo. Ese mismo Jesucristo que es uno con el Dios Padre. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, cuando decimos Dios Padre está en el cielo, cuando decimos nuestro Señor Jesucristo pisó acá en la tierra, murió por usted, por mí, llevó esos pecados a la cruz, hoy tenemos salvación y vida eterna, y luego Él trascendió nuevamente a los cielos y hoy está a la diestra del Padre.
Otra cosa que le puedo decir de nuestro amado Señor Jesucristo es que hoy en día, estando a la diestra del Padre, sigue intercediendo, sigue siendo representante de todo aquel que lo recibe acá en la tierra. Por lo tanto, es su mayor abogado. Es el abogado que al momento de equivocarnos, ya conociendo de Jesús, ya sabiendo que caminamos con Él y nos equivocamos, doblamos nuestra rodilla de todo corazón, le pedimos perdón a Dios Padre y adivinen quién está a la diestra diciéndole: papá, mira, ahí hay uno que está arrepentido y ese uno, yo soy su Señor y Salvador, y por cuanto yo soy el Señor y Salvador de Él, Él tiene perdón y merece perdón. El Dios Padre mira al Hijo cuando te perdona. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es por eso que todo tiene sentido, es por eso que podemos vivir siendo amados, felices, sabiendo que hay un Señor Jesucristo que junto a todo el amor que tiene el Padre ahí a los cielos, nos guarda y nos perdona y nos limpia. Amén. Por lo tanto, ahí podemos entender la deidad de Jesucristo. Hay una palabra. Yo acabo de decir de Jesucristo que es el Señor, ¿cierto? El Salvador, el Maestro. Pero hay una palabra que a mí me llama mucho la atención y que hemos aprendido en estos últimos tiempos, que ha sido una tremenda revelación para nosotros como cuerpo de Cristo y iglesia, y es que también le llamamos el hermano mayor. ¿Por qué el hermano mayor? Porque al venir acá a la tierra, Él actuó como maestro, como Señor, como Salvador, como el Hijo de Dios, pero también como un hermano. ¿Por qué razón? Porque Él estuvo caminando acá a la tierra acorde a las leyes de esta tierra. Él no hizo nada de lo que usted no puede hacer ahora mismo siguiendo sus pasos. Por lo tanto, también es nuestro hermano mayor. Es aquel que nos enseñó todo lo necesario para poder caminar, vivir, pensar, creer como hijo de Dios. Así que esa es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria por el Dios Padre y el Dios Hijo? Gloria a Dios. Ahora vamos a la última parte, que yo diría que es una de las más maravillosas. Por supuesto, los tres son maravillosos por igual, pero hay cosas que nosotros hemos aprendido tanto de la tercera parte de la Trinidad, que es la deidad del Espíritu Santo. Yo creo que cuando yo le pregunto a usted en estos días o mañana o más rato, yo le diga, ¿dónde está el Padre? Usted me va a decir, en los cielos. ¿Dónde está el Hijo? Bueno, estuvo acá en la tierra, luego ahora está a la diestra del Padre. Fácil, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, a veces es difícil poder describirlo al inicio, es difícil ubicarlo. Y hoy usted lo va a aprender, así que ponga atención. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es quien revela el corazón del Padre, del Hijo y de su voluntad perfecta. Su deidad no es un modo de Dios, ni es el poder de Dios, ni es una influencia divina, sino que es Dios mismo. En algunos pensamientos acá en la tierra se quiere definir al Espíritu Santo como una fuerza, se quiere definir al Espíritu Santo como una decisión de Dios, se quiere definir al Espíritu Santo como una influencia de Dios. No, el Espíritu Santo es una persona más de las tres que existen en la divinidad. La tercera persona de esta Trinidad, que es el Espíritu Santo, es la promesa cumplida que Jesús dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo. Juan 16:7 dice esto, ponga atención. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién está hablando acá? Está hablando nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Y está diciendo, les conviene que yo me vaya. Esto fue después de haber resucitado al tercer día. Dice, les conviene que yo me vaya porque al irme podrá venir el consuelo, podrá venir algo poderoso que ya no va a depender que yo esté aquí en la China, en Rusia, en Chile. No importa dónde yo esté, dice Jesús, porque a través del Espíritu Santo todo el mundo me va a poder conocer. Por lo tanto, Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y Él dijo, yo me voy ahora, y el Espíritu Santo viene sobre ustedes y les revelará cosas secretas, los seguirá acompañando, será el puente entre lo que yo les enseñé y la ejecución de ustedes aquí en la tierra. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Se lo quiero yo describir como la esencia de Dios. Es Dios mismo aquí en la tierra.
es su esencia, es su poder, es su manera de pensar, tanto de Jesucristo como de Dios. La diferencia es que, como su nombre lo describe, Espíritu Santo es espíritu. Por lo tanto, en su calidad de espíritu y habitando aquí en la tierra, es que cualquiera puede acceder a Él. Él está dispuesto en todo momento. Él está 24 horas al día cerca tuyo para poder comunicarte con Él. Ahora, pero a ver, pastor, comunicarme con Él, ok, pero ¿y qué pasa con Dios Padre y Dios Hijo? Acá viene lo maravilloso. Para llegar al Padre en comunicación espiritual, en poder recibir su abrazo, en poder sentir su presencia, es a través del Espíritu de Dios. Cuando queremos ir al Hijo, queremos de repente tener visiones del Hijo como algunos hermanos han tenido. Queremos verlo caminar en nuestra casa. Queremos sentir su sangre preciada. Queremos ver su manto, que hasta el día de hoy, dice la palabra, tiene sangre en su manto. A través del Espíritu Santo de Dios. Queremos nosotros entrar en un estado de la eternidad. Queremos entrar en oración. Queremos orar como nos conviene. Queremos ir a otro nivel. Queremos ministrar, echar fuera demonios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el ejecutor acá en la tierra de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y todo el plan divino de Dios Padre aquí en la tierra. Es la clave. Es decir, los tres son igual de importantes e igual de perfectos. Pero quien tiene la tarea actual aquí en la tierra de revelar, de venir con poder, es el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios yo quiero que lo entienda como una persona. Yo sé que podemos pensar en un espíritu como un fantasma, ¿cierto? Como algo que no podemos entender, pero si yo se lo explico como una persona invisible, usted va a poder entender, porque eso es una persona. Una persona que representa la forma de pensar de Dios, que representa el amor de Dios, que es sensible, porque en su característica de espíritu es sensible a todo lo que ocurra. Y qué maravilloso que muchas de las veces en la Biblia que se quiere retratar al Espíritu de Dios, se le retrata como paloma. De hecho, ¿se acuerda cuando Jesucristo ya tenía 30 años, inicia su ministerio, se va a bautizar con Juan el Bautista? Y dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos, habló Dios diciendo que ese es mi Hijo amado, ¿cierto? En quien tengo complacencia. Y dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios descendió en forma de paloma sobre él, representando que el Espíritu de Dios descendió por primera vez en la historia de la humanidad de manera continua, estable sobre una persona, y esa persona fue Jesucristo. Antes de eso, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vemos también, pero venía del cielo sobre el profeta, hacía lo que tenía que hacer, la voluntad de Dios, y regresaba al cielo. Su lugar era el cielo. Y el Espíritu Santo de nuevo venía de repente este hombre Moisés y ponía la vara para que se abrieran los mares. El Espíritu de Dios venía a la tierra, abría los mares, traía poder y volvía a la fuente que es nuestro Dios. Pero desde la venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrió que el Espíritu de Dios reposó sobre nuestro Señor Jesús de manera continua, de manera estable, de manera total. Y hubo un hombre que tenía el Espíritu de Dios sobre todo momento, lo cargaba, estaba con él, todo lo que hacía, lo que vemos en la palabra fue con el poder del Espíritu de Dios, y de esa manera lo entendemos mejor. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, miren, yo me tengo que ir, fue diciendo, me tengo que ir porque ahora lo cargo solo yo. Pero del momento que yo trascienda los cielos, va a venir con fuerza y poder sobre toda la humanidad. Y hoy, el Espíritu de Dios está en todo lugar. Si usted logra una comunión con el Espíritu Santo de Dios, si logra aprender a oírlo, aprender a percibirlo, aprender a poder entrar siempre en tiempos de oración y comunión, su vida va a cambiar, como cambió la de su apóstol Félix, de mi apóstol Félix, de la profeta Alicia, de los pastores de la iglesia y todos los hermanos que hoy están frente a usted y salen por cámara, todo este bello equipo, mis hermanos que venimos a servirle. Lo que nosotros experimentamos fue el conocimiento del Espíritu de Dios, y créame que estamos solamente al inicio. No sabemos muy poco, y eso poco que sabemos llena tanto nuestra vida. Es por eso que tenemos que estar en continua búsqueda del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios
Es quien está acá para comunicarnos al Padre, para comunicarnos al Hijo, para traer las promesas de Dios acá a la tierra, para ejecutarlas, etcétera, etcétera, etcétera. En Efesios 4:30 podemos leer: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podríamos decir que el Espíritu de Dios es el sello. El Señor Jesucristo viene, se revela a nuestras vidas, nos habla de la salvación, lo decidimos tomar como Señor y Salvador en nuestra vida, lo creemos en nuestro corazón y el Espíritu de Dios sella esa palabra. Yo le dije al inicio que usted también está conformado de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma siempre funcionan en usted. Siempre estuvo, porque el cuerpo es su carne, ¿cierto? Y el alma son sus emociones, su forma de pensar, su entendimiento, lo que no le gusta, lo que sí le gusta, su personalidad. Eso es el alma en usted. Pero ¿dónde estaba el espíritu? ¿Sabe dónde estaba el espíritu? Dentro de usted, sin uso, con telaraña, empolvado, ¿cierto? Y del momento que usted vino al altar o alguien lo hizo recibir a Cristo, hizo esa oración maravillosa, como yo también la hice, como todo el que sale en esta clase la hizo alguna vez, lo que ocurrió es que nuestro Señor Jesucristo entró en nuestro corazón, ahora se vuelve nuestro Señor y Salvador, pero viene el Espíritu de Dios sobre usted y sobre mí, despierta el Espíritu dentro de nosotros, se hacen uno y vuelve y es usted sellado en la fe en nuestro Señor. Eso es lo que ocurre en resumen. Por lo tanto, yo le pido que pueda entender esto. Le pido que pueda orar, le pido que se pueda hacer uno con el Espíritu Santo de Dios. Y la única forma, la manera por excelencia, es una vida de comunión. Es una vida de oración, es una vida de ayuno, es una vida del dar. Son estas 3 fórmulas lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, el cordón de 3 dobleces. Nos enseñó que se puede orar en cualquier hora del día. Jesús oraba en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, en la madrugada, en todo momento, queriendo decirle a usted: mire, desde el momento que separas tiempo para tu Dios y vuelves y buscas una comunión con el Espíritu de Dios, algo va a ocurrir en tu vida y lo que yo hago lo vas a hacer tú. Entonces, la pregunta es: ¿por qué hay religiones que no hacen lo que Jesús hacía? Porque no tienen comunión con el Espíritu Santo de Dios. Han intentado desplazar la doctrina de Jesucristo, que era potenciada por el Espíritu de Dios, a causa de que nada ocurre. Y nada va a ocurrir si no hay comunión con el Espíritu de Dios. En resumen, mis hermanos, mis hermanas, número 1, Dios Padre en los cielos, creador, Padre maravilloso, nutridor, ¿cierto? Nuestra fuente, ese es Dios Padre. Tenemos al Dios Hijo, nuestro maravilloso Señor Jesucristo, Señor, Salvador, Maestro, hermano mayor, que se hizo carne acá en la tierra, murió por nosotros, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y nuestro maravilloso Espíritu de Dios, que es el tercero que está acá en la tierra, que está de manera constante. Ya vamos a orar, va a ser ministrado finalizando esta clase. Pero yo quisiera que usted entienda el poder de esta última parte del Espíritu de Dios. Y es ahí donde vemos todas las cosas sobrenaturales hoy en día. El Espíritu de Dios es hoy día la clave para acceder y ser revelado y sellado con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios Padre. Por lo tanto, no se debe tomar a la ligera, mi hermano y mi hermana. El Espíritu Santo, dice la palabra, que se contrista, es decir, se pone triste cuando nosotros estamos en la carne, hacemos malas cosas, nos equivocamos. Por lo tanto, debemos encontrar esa relación maravillosa con Él. Pero yo le digo algo: del momento que usted se hace uno con Él, algo poderoso comienza a transformar su vida. Todo se le revela más rápido. Por eso la palabra de Dios dice que hubo un apóstol que decía: no vengo con fuerzas personales, no vengo con mi mentalidad humana, vengo por un soplo del Espíritu Santo de Dios. Esa es la clave hoy en día. Todos son iguales, igual de importantes, igual de poderosos, igual de fundamentales. No podemos pensar en uno sin los otros dos, no podemos pensar en dos sin ese uno, tenemos que pensar en una sola Trinidad. Pero hoy en día el Espíritu de Dios está acá en la tierra para revelarse de manera poderosa, para traer cambios, para traer revelación sobrenatural y comunicarnos con el Dios Padre, el Dios Hijo, de una manera sobrenatural. Así que busque ese maravilloso Espíritu de Dios. Yo le digo algo:
A Él se le extraña en el cielo, yo estoy seguro de eso. Le extrañan porque tuvo que haber sido una parte tan maravillosa para todos los habitantes del cielo, para todas las criaturas, los ángeles. Pero hoy nosotros, acá en la tierra, tenemos el privilegio de tenernos a nuestro alrededor. Así que, mis hermanos, mis hermanas, esa es la Trinidad. Ese es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que en conjunto, en una sola unidad, hacen la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que usted debe aprender y todo el tiempo ser revelado hasta nuevo entendimiento. Así que ahí donde usted está, puede cerrar sus ojitos, vamos a ministrarle y vamos a entrar en un tiempo de oración. Amén, amén. Yo lo invito ahí donde está, que usted pueda ponerse en pie. Si usted puede ponerse en pie, cierre sus ojos, cierre sus ojitos en esta hora. Levante sus manos, vamos a orar al amado Espíritu Santo, vamos a orar al Padre, vamos a orar al Hijo. Y yo declaro en esta hora, Padre, tu presencia, Señor, tu presencia en medio de este lugar. Declaro, Padre, que tu palabra ha sido impartida, Señor amado, que tu palabra ha sido entregada, y tu palabra es como esa espada, Señor, que está escrito, y esa espada que penetra hasta los tuétanos, hasta rompe coyunturas, Señor, rompe, Padre, paradigmas, rompe fortalezas, rompe, Señor amado, todo aquello que nos impide crecer, que nos impide buscarte. Y yo te invito ahí donde estás, hermano, hermana, que le pidas perdón al Señor primeramente. Levanta tu voz y dile: Padre, perdóname por no valorar tu palabra. Perdóname, Señor, por menospreciar tu palabra. Perdóname, Padre, por no leerla. Perdóname, Señor, porque muchas veces he dicho: quiero conocerte más. He dicho, he cantado, he adorado, quiero conocerte, quiero más de ti, pero sin embargo no vamos a la fuente. Señor, no conocemos tus pensamientos, no conocemos tu corazón, Señor. No valoramos esa maravillosa palabra, esa maravillosa herramienta, ese maravilloso tesoro, Señor amado, en el que tú plasmaste tu corazón, en el que tú plasmaste tus pensamientos. Perdónanos, Padre, si hemos desvalorizado tus enseñanzas. Perdónanos, Señor, si hemos preferido leer otras cosas, si hemos invertido tiempo en otras cosas y en no en conocerte, en no estudiar, Señor, en no conocer tus pensamientos, tu voluntad. Padre, en esta tarde te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Levanta tu voz, dile: Padre, perdóname. Perdóname por no valorarte. Perdóname, Señor, porque de labios he dicho, quiero conocerte, pero no he ido a las escrituras, no he ido a buscarte, no he ido a conocerte ahí en donde está tu corazón. Pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos por ofenderte, Padre. Espíritu de Dios, Hijo, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Perdónanos. Levanta tu voz y comienza a hacer esta oración conmigo. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta hora me arrepiento por no valorarte. Me arrepiento por no valorar tu palabra. Me arrepiento, Señor, por no buscarte como debo hacerlo. Me arrepiento, Padre, Señor, por menospreciar tu enseñanza. Padre, yo declaro en esta hora que me comprometo a estudiar tu palabra. Me comprometo a conocer tus pensamientos. Diga conmigo: me arrepiento y me comprometo a conocer tu palabra. En esta hora rindo mi corazón.
rindo mi alma, rindo mi mente, rindo mi voluntad, rindo todo mi ser para que tu presencia pueda llenarme. Levanta tus manitos y comienza a clamar por su llenura. Ahí donde estás, dile: lléname, lléname, lléname. Padre, yo declaro, Señor, hambre y sed en cada uno de los hijos. Declaro hambre y sed constante en nuestro espíritu. Esa hambre por ti. Que nunca, Señor, nos quedaremos saciados, porque siempre queremos más y más de tu presencia. Yo declaro en esta hora que tú desatas sobre cada uno de los hijos que está conectado, sobre cada uno de aquellos, Señor, que ha dispuesto este tiempo. Yo declaro tu presencia sobre aquellos, Señor, que quizás nunca han tenido un encuentro con tu presencia. Yo declaro, Señor, tu presencia que desciende. Declaro la Trinidad operando. Declaro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, llena cada corazón, llena cada vida, llena cada familia, llena los corazones. Ahí donde está, clama, dile: Espíritu Santo, revélame tu palabra, revélame tu Trinidad, Padre, revélame quién es el Padre, revélame quién es el Hijo, revélate, Espíritu Santo, revélate a nuestras vidas. Llena nuestros pensamientos de ti, llena nuestro corazón de ti. Arranca la influencia de este mundo. Dile: arranca la influencia de este mundo en mi corazón. Solo quiero tu influencia, solo queremos tu presencia. Amado Espíritu Santo, llénanos de ti, sácianos de ti. Oro al Espíritu Santo, Padre, en esta hora, para que traiga la revelación a mis hermanos, la revelación de la Trinidad, la revelación de la palabra. Señor, escrito está: el Espíritu Santo es quien revela el corazón del Padre. Y declaro esa revelación en esta hora. Esa revelación. Dile al Espíritu Santo: amado Espíritu Santo, no contristaré tu corazón. Hago un compromiso de no contristar el corazón del Espíritu Santo. Diga conmigo: hago un compromiso de buscar el abrazo del Padre. Diga: hago un compromiso de buscar el abrazo de Jesús, mi mejor amigo. Diga: hago un compromiso de buscar el abrazo del Espíritu Santo. Si tú no has tenido un padre en tu vida, hermano, hermana, si tú creciste con falta de paternidad, recibe el abrazo de un padre, de ese Padre celestial que no te rechaza, de ese Padre celestial que te ama. Recibe el abrazo de Jesús. Si tú te has sentido solo, abandonado, recibe el abrazo del mejor amigo, de tu hermano mayor que te dice: todo va a estar bien. Recibe el abrazo de Jesús y recibe el abrazo del amado Espíritu Santo, quien nos consuela, quien consuela nuestro corazón cuando pasamos por tribulaciones y por angustia. Y el Espíritu Santo, el Consolador,
el Espíritu Santo, el amado. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por esa Trinidad maravillosa. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Gracias por inspirarla. Gracias, Señor, por dejarnos escrito tu corazón, por dejarnos escritas tus promesas, por dejarnos escrito, Señor, ese plan de salvación. Gracias. Gracias porque nos das tus herramientas, nos das identidad y nos das propósito, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Levante su manito y adore. Adore, adore. Y a medida que adoramos, vas a recibir ese abrazo. A medida que adoramos, vas a recibir ese abrazo. A medida que tú lo exaltas, a medida que tú le dices, te amo, te necesito. Ahí donde estás va a venir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Va a abrazar tu vida, va a abrazar tu corazón. Va a abrazarte y va a llenar completamente esa habitación. Va a llenar completamente ese lugar en donde tú estás. Porque cuando Él viene, la atmósfera cambia. Cuando su presencia desciende, la atmósfera es transformada. Amadísimo Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Yo declaro, Padre, en ellos, en tus hijos, hambre y sed. Declaro que a medida que pasen los días, tendrán encuentros sobrenaturales contigo y con tu presencia. Encuentros poderosos, Señor, con tu presencia, Padre. Los bendigo, bendigo su vida, bendigo su corazón. Bendigo, Señor, bendigo sus familias, sus hogares. Yo declaro que tu presencia está sobre ellos. Declaro que tu presencia los acompaña. Declaro que tu presencia los llena. Declaro, Padre, en su corazón tu palabra sembrada, Padre. Que te honran, Señor, con la obediencia. Que te honran, Padre, buscándote a ti, Señor. Muchas gracias por estas clases. Muchas gracias por esta escuela. Muchas gracias porque nos enseñas, nos capacitas. Gracias, Padre. Señor, yo bendigo a cada hijo de esta casa. Bendigo, Señor, sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas bendiciones. Recuerde conectarse a las próximas clases que vienen. Sea fiel, sea constante. Porque cada día hay algo nuevo para tu vida. Amén. Te enviamos un abrazo grande donde quiera que estés. Recibe este abrazo grande de parte de Dios y de parte del ministerio y de nuestro apóstol. Amén. Muchas bendiciones.